Estamos de regreso en Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen voz. Por eso ahora charlaremos sobre las afrodescendencias con Cristina Masferrer, quien es profesora e investigadora de CIESAS, licenciada en etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, licenciada en psicología por la UNAM y actualmente estudia el doctorado en historia y etnohistoria también en la ENA. Escuchemos sus comentarios. Cristina, bienvenida a Muchas espacio. La verdad es que estamos muy contentos de recibirte por acá para que nos platiques un poco o mucho qué hace afrodescendencias y también sobre estos términos, personas afromexicanas, afrodescendientes, de dónde viene, cuál es la diferencia. Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto, sobre todo porque es muy importante dar a conocer al respecto de la historia y del presente de las personas y poblaciones afrodescendientes y afromexicanas. Suele ser población que pues muchas veces se ha dejado olvidada, muchas veces no se conoce acerca de su presencia y de la importancia de sus contribuciones pues a lo largo de toda la historia de México. Y pues quiero recalcar primero que es un tema que nos interesa a todas y todos, ¿no? No solamente a personas que han sido discriminadas o a lo mejor a personas afrodescendientes o de origen africano, sino que por el contrario es un tema que nos compete y que nos interesa a todas y todos. Y pues por eso justamente es importante dar a conocer al respecto de la historia. Son personas que arribaron de manera forzada a lo que hoy es México desde el siglo XVI, a lo largo del siglo XVII, XVIII, XIX, XX y XXI, ¿no? Sigue habiendo personas de origen africano, también conocidas como afrodescendientes, afromexicanas o personas negras o morenas, son otras palabras que se usan para referirse a estas personas, aunque tienen algunas particularidades estos términos. Actualmente, pues el término personas afromexicanas, personas, poblaciones y comunidades afromexicanas son los términos más empleados en términos, por ejemplo, de los reconocimientos constitucionales que ha habido, tanto el más reciente en la Ciudad de México como pues otros que ya tienen bastantes más años, como el de Oaxaca, que se dio en 1998, y el de Guerrero, y también muy reciente el de Veracruz. Entonces, bueno, este es el término que más se utiliza, pero en la Ciudad de México también quedó el término de personas afrodescendientes, que busca ser un poquito más amplio para no restringir a aquellas personas afrodescendientes que tengan la nacionalidad mexicana, ya sea por nacimiento o por naturalización. No hay ninguna distinción en el término afromexicano. Pero sí, el término afrodescendiente es entonces un poquito más amplio porque permite reconocer los derechos de estas personas que emigraron nuevamente de manera forzada y que con su trabajo contribuyeron a lo largo de la historia, a lo mejor en otros países de América Latina, y que arribaron más recientemente a México. Y ahora que tocas el tema constitucional y la necesidad de que haya este reconocimiento a nivel federal y como has comentado, que se extiende esta práctica en las otras entidades federativas, a nosotros nos pasa frecuentemente que nos dicen, bueno, pero ¿cuál es la necesidad de estar buscando este reconocimiento si el artículo primero ya incluye a todas las personas sin discriminación? ¿Y qué podrías contestarnos al respecto? Sí, pues bueno, qué bueno que mencionas justamente el artículo primero, porque justo desde 2011 se da un reconocimiento que se conoce como bloque constitucional, donde se reconocen los instrumentos internacionales. Y justamente pues para dar respuesta a todos esos instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha firmado con gran voluntad, pues justamente para dar cumplimiento a estos con la misma voluntad, sería importante reconocer la particularidad cultural, la particularidad histórica y también la particularidad de la deuda histórica que tenemos en términos de la vulneración de derechos humanos hacia estas personas. Si bien todas y todos podemos decir que somos iguales en términos de derechos, pues sabemos que históricamente ciertas poblaciones, como las poblaciones indígenas, pero también las poblaciones afrodescendientes, han sufrido de manera particular la violación de sus derechos y de sus derechos humanos. Podemos pensarlo desde que fueron esclavizados, aunque también hay que tener en mente que muchas de estas personas lograron la libertad por sus propios medios, pero aún así, pues la esclavitud fue una práctica sumamente importante que desde ese momento se fueron vulnerando los derechos y aunque después se dio la abolición de la esclavitud, pues siguieron reproduciéndose estas condiciones de desigualdad que vemos hoy traducidas
en prácticas, por ejemplo, como niveles más altos de rezago escolar, niveles más altos de analfabetismo, sobre todo en poblaciones con más de 10% de población afrodescendiente, que son comunidades que se ubican sobre todo en Guerrero, en Oaxaca, también en Veracruz, pero tenemos que pensar que, bueno, en estas comunidades se sufre de mayores índices de rezago escolar, de analfabetismo, también menos prestaciones laborales, a pesar de todo el trabajo, y quien sea que nos escuche y que haya en esta semana consumido un poco de limón, seguramente que lo hemos consumido, o que hayamos comido un poco de papaya, pues todos esos productos son productos que se logran y que se producen, que se cultivan en esta zona con mayor población afrodescendiente. Son personas, insisto, que trabajan mucho y que sin embargo prácticamente tienen muchísimo menos, la mitad de prestaciones laborales. No solamente prestaciones laborales, sino en términos de salud, de acceso a la salud, de acceso a cuestiones básicas como el drenaje, el agua potable. Todas esas comunidades tienen esa vulneración histórica de sus derechos, pues, humanos y fundamentales. Claro, porque estamos hablando de derechos civiles y políticos en términos de reconocimiento constitucional. Estamos hablando de derechos económicos, sociales y culturales. Nos has hecho así como puesto ejemplos muy importantes de cómo hay una brecha de desigualdad con respecto a personas que no son parte de esta población. Pero hablando de esta población en la que, de las comunidades que has comentado, ¿cuál es la particularidad de estas comunidades? ¿Cuáles son otras, en la agenda pendiente, digamos, otras reivindicaciones, otros reconocimientos de derechos colectivos, por ejemplo, porque hablas de comunidades, ¿no? Que están pendientes todavía? Bueno, otros aspectos también muy importantes son en cuanto al territorio, por ejemplo, justamente en estas comunidades, pues son comunidades que viven y que enfrentan problemáticas, por ejemplo, por el alto uso de agroquímicos, que por supuesto vulneran la salud de estas poblaciones, pero también debido al clima hay, por ejemplo, chikungunya, hubo epidemias de chikungunya y de Zika, y pues prácticamente no tuvieron prácticamente muy poca atención en términos de salud, y pues esto ha derivado en muertes y en otras problemáticas a nivel local. Pero algo muy importante es no pensar que estas personas y poblaciones únicamente se encuentran en estas comunidades con 10% y más de población afrodescendiente, sino que hay que tener presente que a lo largo de todo México, en las diferentes entidades, hay personas que se reconocen como afrodescendientes, afromexicanas o negras. Esto es importante porque justamente es una de las maneras para traducirlo, por ejemplo, en la educación, de tal forma que la educación en todas las entidades pudiera darnos cuenta de la presencia y de las contribuciones históricas de estas personas y también de la presencia actual. Esto es muy importante para tratar de contrarrestar la invisibilización que ha habido y que se deriva muchas veces en prácticas racistas, prácticas que vulneran los derechos de los niños, por ejemplo, y las niñas afrodescendientes en los salones de clases, en los patios, en las aulas escolares, pero también en la calle. Y esto se ve, por ejemplo, traducido en problemáticas a nivel de justicia, con detenciones arbitrarias de personas mexicanas que, debido a un perfilamiento racial y a una xenofobia o extranjerización de estas personas y poblaciones, se les detiene, y ha habido casos incluso de denuncias donde se les ha incluso deportado, a pesar de que son personas mexicanas, únicamente porque el perfilamiento o la lectura que se da por parte de los agentes de la justicia o agentes migratorios en ocasiones, pues consideran que son personas extranjeras. Claro, hay un gran vacío de información sobre todo este tema, sobre quién contribuyó a la riqueza y a la composición de esta nación. Tenemos una deuda pendiente, y justo para llenar este espacio, este vacío en información, entiendo que ustedes están participando en un seminario que seguramente quienes nos ven estarán interesados en conocer. Sí, pues bueno, quería también aclarar que al principio se dijo que soy investigadora del CIESAS, ahí estudié la maestría, pero soy más bien investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH, y justamente aquí en el INAH, en la Dirección de Etnología y Antropología Social, es donde tenemos un seminario permanente que se titula Antropología e Historia de los Racismos, las Discriminaciones y las Desigualdades, y justamente tenemos pues el interés de dar cumplimiento a las
tareas sustantivas del INAH, que pues desde hace prácticamente 80 años ha tenido muchas acciones en contra de la discriminación y también en cuanto al reconocimiento de la diversidad cultural de México, y en particular también ha hecho una gran labor al respecto de las poblaciones afrodescendientes. Entonces, este seminario pues justamente busca investigar, pero también dar seguimiento a las problemáticas de racismo, de discriminación y de desigualdad en sus múltiples expresiones, y no solamente desde la perspectiva actual, que por supuesto es muy interesante e importante, sino también a partir de esta trayectoria histórica para poder comprender sus orígenes, sus raíces y cómo se ha transformado, y justo a partir de esa comprensión pues poder crear estrategias más efectivas para erradicar tanto el racismo como la discriminación y la desigualdad. Claro, no, muy importante. Oye, y no sé, tu mensaje final, ¿cuál sería? Así cerrando como este bloque. Los espacios de incidencia que hay, no sé, lo que tú querías compartirnos. Pues yo creo que es muy importante primero conocer, atrevernos a conocer más al respecto de la población afromexicana, afrodescendiente, negra o morena de México, también conocer y defender los derechos. Esta deuda histórica que tenemos con estas poblaciones se puede ir pues mejorando, se puede ir cumpliendo, precisamente dando cumplimiento a los instrumentos internacionales y a los reconocimientos constitucionales. Estos reconocimientos constitucionales, falta el reconocimiento constitucional a nivel federal. Es urgente que se realice, que se logre esto, pero no solamente ese reconocimiento constitucional, sino que se logre derivar en políticas públicas, en leyes secundarias que realmente logren mejorar la situación de estas personas y poblaciones. Claro, pues Cristina, muchísimas gracias por estar acá y por poner el dedo en la agenda pendiente para esta población. Por favor, quédense con nosotros, ese es el siguiente bloque internacional y vamos ahorita a una pausa.